La noche caía sobre las montañas de Asturias como un manto fúnebre, trayendo consigo una tormenta que no mostraba piedad alguna. El viento aullaba entre los desfiladeiros con la furia de un demonio, arrastrando una lluvia helada que convertía los caminos de tierra en trampas mortales de lodo y cristal. En este escenario dantesco, donde la naturaleza parece conspirar para apagar cualquier chispa de vida, una silueta dorada y esquelética luchaba contra la gravedad. Era Maricha, una golden retriever que alguna vez fue majestuosa, pero que ahora, reducida a piel y huesos, arrastraba sus patas sangrantes por la nieve, impulsada únicamente por el amor sobrenatural de una madre que se niega a morir antes de tiempo. Cada paso que daba Maricha era una batalla perdida contra el agotamiento extremo. Sus almohadillas estaban en carne viva, destrozadas por el hielo cortante y las rocas afiladas del sendero. Sin embargo, su mandíbula permanecía cerrada con una fuerza desesperada, protegiendo el tesoro más valioso de su vida. Un pequeño cachorro de apenas 20 días que colgaba de su boca, inerte pero vivo. El dolor en sus articulaciones era agónico, un fuego líquido que recorría su cuerpo maltratado. Pero sus ojos, hundidos y febriles, se mantenían fijos en una pequeña luz amarillenta que parpadeaba a lo lejos, la única estrella en su universo de oscuridad y dolor. Maricha sabía, con esa sabiduría instintiva que poseen los animales al borde de la muerte, que su corazón estaba dando los últimos latidos de resistencia. Había caminado kilómetros bajo la tormenta, dejando atrás a sus otros 3 hijos escondidos en un hueco miserable, prometiéndoles en silencio que volvería con ayuda. Esa luz en la distancia no era solo una casa, era su última esperanza, un altar al que peregrinaba para ofrecer su propia vida a cambio de la salvación de sus pequeños. Sentía cómo el frío le robaba la sensibilidad de las patas traseras, haciéndola tropezar una y otra vez, cayendo de bruces en el fango helado, solo para levantarse impulsada por el llanto imaginario de los que esperaban atrás. Dentro de la humilde cabana de piedra, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de su umbral, se encontraba don Manuel, un pastor jubilado de 75 años. Sus manos, grandes y deformadas por décadas de trabajo duro, sostenían un trozo de pan duro que mojaba lentamente en un caldo de verduras humeante. La cabaña era pequeña y austera, calentada apenas por una vieja estufa de leña que crepitaba suavemente, ofreciendo un refugio sagrado contra la violencia del exterior. Don Manuel, un hombre de pocas palabras y mucha fe, masticaba en silencio, agradeciendo a Dios por el techo que lo cobijaba, sin saber que esa noche su soledad estaba a punto de ser interrumpida por un milagro doloroso. De repente, un sonido extraño rompió la monotonía del viento golpeando las ventanas. No fue un ladrido, ni un rasguño, sino un golpe seco y pesado contra la madera vieja de la puerta principal. Era el sonido de un cuerpo cayendo, el ruido sordo de la rendición final. Don Manuel detuvo su mano a medio camino de la boca, con el ceño fruncido, preguntándose si alguna rama se había quebrado por el peso de la nieve. Pero entonces escuchó algo más desgarrador, un gemido muy bajito, casi imperceptible, que sonaba como el llanto de un alma que se despide del mundo. Con el corazón acelerado por un presentimiento, se levantó con dificultad, agarrando su bastón, y se dirigió hacia la entrada. Al abrir la puerta, el viento helado golpeó su rostro como una bofetada, pero lo que vieron sus ojos lo dejó paralizado de espanto y compasión. Allí, desplomada sobre el umbral empapado, yacía Maricha, una masa temblorosa de pelo enmarañado y barro. Al ver al humano, la perra no tuvo fuerzas para huir ni para gruñir. Simplemente alzó sus ojos color miel, cargados de una tristeza infinita, y soltó suavemente al cachorro que traía en la boca, depositándolo a los pies del anciano como una ofrenda sagrada. Era el gesto supremo de confianza. «Tómalo, sálvalo, yo ya no puedo más». Dios mío, la mirada de esta madre rompe el alma de cualquiera. Si ya sientes un nudo en la garganta y quieres que este ángel se salve, suscríbete ahora al canal. Tu inscripción es una oración por su vida. Sigamos viendo si don Manuel puede obrar el milagro. El anciano cayó de rodillas, ignorando el dolor de sus propios huesos, y sus manos temblorosas acariciaron la cabeza de la madre agonizante.
¿Qué te han hecho? ¿Criatura de Dios? ¿Quién ha sido el monstruo capaz de esto?, murmuró con la voz quebrada, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. Maricha, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una mano amable, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y estremecedor. Su cuerpo se relajó por completo, como si hubiera estado esperando ese preciso instante de contacto humano para permitirse el colapso, confiando en que su misión estaba cumplida y que su bebé estaba, por fin, a salvo. Pero la tragedia estaba lejos de terminar. Maricha no se dejaba morir en paz. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su cabeza giraba obsesivamente hacia la oscuridad del sendero por donde había venido, y soltaba gemidos angustiosos, intentando levantarse sin éxito. Sus patas traseras no respondían, pero su instinto materno seguía gritando. Don Manuel, observando la dirección de su mirada y la desesperación en sus ojos vidriosos, comprendió de golpe la terrible verdad. Ella no estaba sola. Ese cachorro a sus pies no era el único. Había más ángeles perdidos en la noche, congelándose en algún lugar de esa montaña implacable, esperando a una madre que ya no podía caminar. El vilão abstrato se hizo presente con toda su crueldad. El tiempo y la hipotermia corrían en contra de ellos. La tormenta rugía con más fuerza, borrando las huellas y sepultando cualquier esperanza bajo centímetros de nieve y hielo. Don Manuel miró la oscuridad impenetrable y sintió un escalofrío que no venía del frío, sino del miedo real de no llegar a tiempo. Maricha lo miró fijamente y en ese intercambio silencioso el anciano entendió el mensaje. Por favor, no los dejes morir. La vida de esos inocentes dependía ahora de un hombre de 75 años y de su capacidad para encontrar agujas en un pajar helado antes de que la muerte los reclamara para siempre. Don Manuel sabía que salir ahí fuera era una locura para un hombre de su edad, pero mirar esos ojos suplicantes le dio una fuerza que creía olvidada. No podía dejar que el sacrificio de esta madre fuera en vano. Con el corazón palpitando fuerza, recogió al cachorro del suelo y lo metió dentro de su chaqueta de lana para darle calor, mientras acariciaba a Maricha prometiéndole: «Descansa, niña, descansa. Voy a traerlos a todos». La batalla contra la noche apenas comenzaba, y el destino de una familia entera pendía de un hilo muy fino. La bondad de este abuelo es lo único que se interpone entre estos cachorros y la muerte. Si crees que los animales son ángeles que merecen ser salvados, dale like al video y comenta amén, para que Dios guíe los pasos de Don Manuel en esta tormenta. Benditos sean los que aman a los animales. Don Manuel se preparó para enfrentar el infierno blanco que rugía afuera. Con manos temblorosas por la edad y la adrenalina, se ajustó su vieja boina de lana y encendió una linterna de aceite que parpadeaba con timidez ante la magnitud de la tormenta. Antes de salir, miró una vez más a Maricha, quien yacía inmóvil junto a la estufa. Sus ojos, aunque vidriosos, giraron levemente hacia la puerta, señalándole el camino hacia la oscuridad. Era un pacto silencioso entre dos almas nobles. «Aguanta un poco más, amiga mía. No voy a fallarte», susurró el anciano, sintiendo el peso de una responsabilidad que aplastaría a hombres más jóvenes. Al abrir la puerta, el viento lo golpeó con la fuerza de un muro invisible, casi derribándolo sobre el barro congelado. La lluvia helada se clavaba en su rostro como miles de agujas diminutas, cegándolo al instante. Don Manuel tuvo que entornar los ojos y avanzar a tientas, confiando más en su memoria del terreno que en su vista. Cada paso era una agonía para sus rodillas desgastadas por el reumatismo, pero el pensamiento de esos cachorros indefensos, congelándose en la soledad de la montaña, le inyectaba una energía desconocida, una fuerza que solo nace de la compasión pura. El sendero era una trampa mortal de fango y hielo negro. Las huellas de Maricha, que deberían haberle servido de guía, estaban siendo borradas rápidamente por la nieve que caía sin cesar. El anciano se detuvo un momento, jadeando, iluminando el suelo con desesperación. «Virgen Santa, ayúdame a ver», exclamó al aire, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar por su garganta. Si perdía el rastro ahora, esos pequeños ángeles estarían condenados a convertirse en estatuas de hielo antes del amanecer. Avanzó unos metros más, guiado por una corazonada.
pero el terreno traicionero le jugó una mala pasada. Su bota resbaló sobre una placa de hielo oculta bajo el lodo, y sus piernas flaquearon. Don Manuel cayó pesadamente de rodillas, soltando un grito de dolor que el viento se tragó al instante. Por un momento, quedó tendido en la nieve, aturdido, sintiendo cómo el frío le mordía los huesos. La tentación de quedarse allí, de rendirse ante la fatiga de sus 75 años, era inmensa. «Ya no puedo más», pensó, mientras la oscuridad parecía cerrarse sobre él. Pero entonces, en medio del aullido de la tormenta, creyó escuchar algo. No era el viento, ni el crujido de los árboles. Era un sonido agudo y desesperado, un lamento que venía de la tierra misma. Recordó la mirada de Maricha, esa súplica muda de una madre que había dado todo de sí. Apretó los dientes con rabia, agarró su bastón con fuerza y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se obligó a levantarse. No era momento para la debilidad. Había vidas inocentes que dependían de sus viejas piernas. Caminó cojeando hacia un grupo de rocas grandes que formaban una especie de cueva natural, un refugio precario contra la ventisca. El corazón le latía desbocado en el pecho, no por el esfuerzo, sino por el miedo a lo que iba a encontrar. ¿Estarían vivos? ¿O llegaba demasiado tarde para obrar el milagro? Se acercó al hueco, apartando ramas y nieve con sus manos desnudas, que ya habían perdido toda sensibilidad por el frío cortante. Allí, medio enterrados bajo un viejo saco de estopa que Maricha debió arrastrar para cubrirlos, encontró el tesoro perdido. Eran 3 bultos diminutos, apenas visibles en la penumbra, acurrucados uno contra el otro en un intento patético de conservar el calor. No se movían. El silencio de esos cuerpecitos era ensordecedor, más aterrador que el rugido de la tormenta. Don Manuel sintió que el mundo se detenía. La imagen de esos inocentes vencidos por el frío le partió el alma en dos. Con el corazón en un puño, el anciano se quitó los guantes y tocó suavemente al primero de ellos. Estaba rígido, frío como el mármol. «¿No me digáis que os habéis ido?», susurró con voz rota, sintiendo que las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas heladas. Pero no podía aceptar la derrota. Rápidamente, con movimientos torpes pero urgentes, tomó a los 3 cachorros y los metió dentro de su grueso abrigo de lana, presionándolos directamente contra su pecho, piel con piel. Necesitaba transmitirles su propio calor, su propia vida, si fuera necesario. Sintió el hielo de sus cuerpos contra su piel anciana, un choque térmico que le robó el aliento, pero no le importó. Cerró el abrigo con fuerza, abrazándolos como si quisiera fundirlos con su propio ser. «Vamos, pequeños, despertad, vuestra madre os espera», les hablaba bajito, intentando infundirles ánimo con su voz mientras comenzaba el tortuoso camino de regreso a la cabaña. El regreso fue aún más difícil. La tormenta había empeorado, convirtiéndose en una pared blanca impenetrable. Don Manuel caminaba encorvado, protegiendo el bulto en su pecho con sus propios brazos, usándose a sí mismo como escudo humano contra la furia de los elementos. Cada vez que tropezaba, se giraba para caer de espaldas, sacrificando su propia columna para no aplastar a los cachorros. Era un acto de amor ciego, la definición misma de un héroe anónimo. Dentro de su abrigo no sentía movimiento alguno. La duda lo atormentaba con cada paso. ¿Estaba cargando cadáveres? ¿Había sido todo en vano? La angustia era un peso físico sobre sus hombros, más pesado que la nieve mojada. Pero entonces sintió algo. Un leve espasmo, un movimiento casi imperceptible contra sus costillas. Uno de ellos estaba luchando. Esa pequeña señal de vida fue como una inyección de adrenalina pura en sus venas cansadas. Finalmente, la silueta de la cabaña apareció entre la bruma como un faro de salvación. Don Manuel llegó a la puerta casi arrastrándose, con la respiración entrecortada y los pulmones ardiendo por el aire gélido. Abrió la puerta de Minemesintusi. Una patada, y entró trastabillando al calor del hogar, cerrando tras de sí el infierno que dejaba afuera. Se dejó caer en la vieja silla de madera, sin soltar su preciosa carga, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Maricha, al oír el ruido, levantó la cabeza con un esfuerzo titánico.
Sus ojos buscaban desesperadamente una respuesta en el rostro del anciano. Don Manuel, con manos que temblaban incontrolablemente, abrió su abrigo despacio, con miedo a romper el hechizo. Allí estaban los 3, todavía inmóviles, pero ya no tan fríos. El calor del cuerpo del anciano había comenzado a descongelar sus pequeños miembros entumecidos. Con sumo cuidado, los colocó junto a la estufa, cerca de su madre. Maricha estiró el cuello y comenzó a lamer frenéticamente al más pequeño, empujándolo con el hocico, instándolo a reaccionar. Don Manuel observaba la escena conteniendo el aliento, con las manos juntas en señal de plegaria. La tensión en la habitación era palpable. La muerte y la vida libraban una batalla silenciosa sobre esa vieja alfombra de trapos. De repente, un milagro sonoro rompió el silencio. Un chillido agudo y potente. Uno de los cachorros sacudió la cabeza y buscó a ciegas el calor de su madre. Luego otro. Y finalmente, el tercero, el que parecía más débil, soltó un suspiro y movió una patita. Maricha lloró, esta vez de alivio. Un sonido profundo que resonó en las paredes de piedra. Don Manuel se dejó caer hacia atrás en su silla, exhausto, con una sonrisa cansada, iluminando su rostro surcado de arrugas. ¿Estás con el corazón en la mano por este ángel? Parece que están reaccionando, pero la batalla no ha terminado. Tu like ayuda a salvar más vidas como la de Maricha. Suscríbete para apoyar nuestra misión. Ahora, veamos si logran sobrevivir a la noche, porque el peligro real aún acecha. Pero la alegría duró poco. Mientras los cachorros empezaban a buscar leche, don Manuel notó algo alarmante. Maricha no se movía para acomodarlos. Su respiración se había vuelto superficial y errática, y sus encías estaban blancas como el papel. El esfuerzo del parto, la caminata en la nieve y la hipotermia le estaban pasando una factura mortal. El anciano tocó su frente y la sintió ardiendo en fiebre. Había salvado a los hijos, pero la madre se le estaba yendo entre los dedos. El vilao abstrato había cambiado de forma. Ya no era el frío, sino el colapso interno. Los cachorros lloraban intentando mamar de un cuerpo que se estaba apagando. Don Manuel comprendió, con horror, que la leche no salía y que Maricha estaba entrando en shock. La noche era larga, la clínica veterinaria más cercana estaba a horas de distancia y las carreteras estaban cortadas por la nieve. Estaban solos contra el destino. Don Manuel miró a la perra moribunda y luego a los cachorros hambrientos. Sabía que no podía rendirse ahora. Se levantó con dolor, buscó leche de cabra y una vieja jeringuilla. Tendría que ser madre y médico a la vez. No te vas a morir hoy, Maricha. No después de todo esto, sentenció con voz firme, preparándose para la noche más larga de su vida. El verdadero milagro aún estaba por escribirse. La noche en la cabaña se convirtió en una vigilia interminable, un pulso silencioso entre la vida y la muerte. Mientras la tormenta amainaba afuera, dentro, la fiebre de Maricha subía como un incendio forestal. Su cuerpo, antes tembloroso por el frío, ahora ardía con una intensidad aterradora. Don Manuel, con los ojos rojos de cansancio y preocupación, pasaba paños húmedos por la frente de la perra, susurrándole palabras de aliento que parecían más oraciones que frases. «Aguanta, mi niña, no me dejes solo con ellos», le rogaba, mientras el sonido rasposo de la respiración de Maricha llenaba la pequeña habitación de angustia. Los 4 cachorros, ajenos al drama de su madre, lloraban desconsolados por el hambre. Sus pequeños estómagos vacíos reclamaban leche, pero Maricha estaba seca. Su cuerpo había cerrado todas las fábricas de vida para intentar salvarse a sí mismo. Don Manuel tuvo que improvisar. Con paciencia infinita, mojaba un trozo de tela limpia en la leche tibia de cabra y dejaba que los pequeños chuparan las gotas, una por una. Era una tarea lenta y desesperante. Ver cómo esos angelitos luchaban por cada gota mientras su madre se desvanecía a su lado. El vilao abstrato de la infección había tomado el control. Las heridas en las patas de Maricha, abiertas y sucias por el barro y la nieve, habían comenzado a supurar, envenenando su sangre. Don Manuel sabía que sus remedios caseros no eran suficientes. Necesitaba un milagro de la ciencia, pero la carretera seguía bloqueada por metros de nieve. Se sentó en el suelo,
sosteniendo la pata inerte de la perra, sintiendo cómo el pulso se volvía cada vez más débil, como el aleteo de una mariposa moribunda. Hacia las 3 de la madrugada, ocurrió lo peor. Maricha dejó de jadear y su cuerpo se puso rígido en una convulsión silenciosa. Sus ojos se pusieron en blanco. El corazón de Mingo dice: Don Manuel dio un vuelco. «¡No! ¡Ahora no!», gritó el anciano sacudido por el pánico. Sin pensarlo, comenzó a masajear el pecho de la Golden con sus manos callosas, imitando lo que había visto hacer a los veterinarios en la televisión. «¡Respira! ¡Por tus hijos, respira!», le ordenaba, mientras las lágrimas de impotencia caían sobre el pelaje dorado y sucio. Fue un momento de tensión pura, donde el tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos eternos no hubo respuesta, solo el silencio sepulcral de la cabaña y el crepitar de la leña. Don Manuel acercó su oído al pecho de ella, buscando cualquier señal de vida, temiendo encontrar solo quietud. Y entonces, un milagro, un golpe sordo, luego otro. Un tosido débil escapó de la garganta de Maricha y su pecho volvió a elevarse, aunque con dificultad. Había vuelto del borde del abismo, pero seguía caminando por la cuerda floja. Al amanecer, la tormenta finalmente se rindió. El sol salió tímido sobre las montañas asturianas, iluminando un paisaje blanco y brillante. Don Manuel no perdió ni un segundo. Envolvió a Maricha y a los cachorros en mantas gruesas y los cargó en la parte trasera de su viejo Land Rover, una reliquia oxidada que arrancó con un rugido de protesta. Condujo como un hombre poseído, derrapando por caminos que aún eran peligrosos, con la única meta de llegar a la clínica veterinaria del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la clínica, el equipo veterinario corrió al ver el estado de la familia. La doctora Elena, una mujer joven pero experimentada, palideció al examinar a Maricha. «Tiene una septicemia avanzada y neumonía severa, Manuel. Sus pulmones están llenos de líquido», dijo con gravedad, mientras conectaba a la perra a monitores que empezaron a pitar con urgencia. La mirada de la doctora lo decía todo. Las probabilidades eran mínimas. Maricha estaba más allá del agotamiento. Su cuerpo estaba colapsando sistémicamente, mientras las enfermeras se ocupaban de limpiar y alimentar a los cachorros con sondas especiales. La atención se centró en la madre. Tuvieron que rasurarle parte del pelaje para encontrar una vena que no estuviera colapsada. El líquido oscuro que salía de sus heridas confirmaba la gravedad de la infección. «Vamos a intentar una transfusión de emergencia y antibióticos directos en vena», anunció la doctora. «Pero prepárate para lo peor, Manuel. Has sufrido demasiado». Don Manuel se quedó en la sala de espera, retorciendo su boina entre las manos, sintiéndose pequeño e inútil. Escuchaba el pitido rítmico de las máquinas y los murmullos apresurados del equipo médico. Cada vez que la puerta se abría, su corazón saltaba. Se sentía culpable por no haber llegado antes, por no haber podido hacer más. «¿Por qué tienen que sufrir tanto los inocentes?», se preguntaba, mirando al techo con ojos suplicantes. La crisis llegó a su punto máximo una hora después. Las alarmas de los monitores empezaron a sonar de forma continua. Maricha estaba entrando en paro respiratorio. La doctora Elena gritó órdenes rápidas. «¡Adrenalina! ¡Ventilación manual!». Don Manuel se levantó de un salto y pegó la cara al cristal de la sala de operaciones. Vio cómo intubaban a su amiga, cómo luchaban por traerla de vuelta. Era una batalla campal contra la muerte, y Maricha estaba perdiendo. Pero entonces, algo increíble sucedió. En medio del caos, uno de los cachorros, que había sido colocado en una incubadora cercana para calentarse, soltó un ladrido agudo y potente, un sonido que atravesó el cristal y pareció llegar a los oídos inconscientes de su madre. Como si ese llamado activara un resorte oculto en su alma, el monitor cardíaco de Maricha cambió de un tono plano a un ritmo débil pero constante. «¡Bip! ¡Bip! ¡Bip! ¡Está volviendo! ¡Tenemos pulso!», exclamó la doctora, secándose el sudor de la frente. La sala entera exhaló un suspiro de alivio. Maricha, la guerrera dorada, había decidido que no era su hora. Su instinto maternal era más fuerte que cualquier infección, más poderoso que la muerte misma. Había escuchado a su hijo
y había regresado del túnel para protegerlo. Las horas siguientes fueron críticas, pero la mejoría fue milagrosa. Los antibióticos empezaron a hacer efecto y la fiebre comenzó a bajar. Cuando Maritza abrió los ojos por primera vez, ya no estaban vidriosos ni perdidos. Estaban cansados, sí, pero tenían un brillo de reconocimiento. Buscó con la mirada a su alrededor hasta que encontró a don Manuel al otro lado del cristal, quien lloraba abiertamente, sin vergüenza alguna. La doctora salió sonriendo y le puso una mano en el hombro al anciano. Es una luchadora, Manuel. Nunca he visto nada igual. Creo que lo va a lograr. Esas palabras fueron como bálsamo para el alma herida del pastor. Entró en la sala despacio y se acercó a la camilla. Maritza, aún conectada a tubos y cables, levantó apenas la cabeza y lamió débilmente los dedos del hombre que le había salvado la vida. Era el pacto final de amistad. Don Manuel acarició su cabeza rasurada y le susurró: «Ya pasó, mi valiente, ya pasó lo peor. Ahora solo queda vivir». Los cachorros, limpios, calientes y con las barrigas llenas, dormían plácidamente en una cesta a su lado. La familia estaba completa, a salvo y por primera vez tenía un futuro. La justicia divina había intervenido. La muerte había venido a buscar a 5 almas en la montaña, pero se había ido con las manos vacías gracias al coraje de una madre y la bondad de un extraño. Pero la historia no terminaba aquí. Faltaba ver la transformación, el renacer de estas vidas rotas en algo hermoso y brillante. El tiempo, ese gran sanador silencioso, hizo su magia en las montañas de Asturias. 2 meses después de aquella noche infernal, el invierno cruel se había rendido ante una primavera explosiva. Los prados, antes cementerios de hielo, eran ahora alfombras de un verde vibrante, salpicadas de flores silvestres. Y en medio de este paraíso renacido, una figura dorada corría con la libertad del viento. Era Maritza, irreconocible. Aquella sombra esquelética y moribunda había desaparecido para dar paso a una reina majestuosa, con un pelaje que brillaba bajo el sol como oro líquido y una musculatura fuerte que hablaba de salud y vitalidad. Junto a ella, la escena más tierna que los ojos humanos pueden contemplar. 4 bolitas de oro rodaban torpemente por la hierba alta. Los cachorros, que una vez fueron cuerpos fríos al borde de la muerte, ahora eran la imagen misma de la alegría desbordante. Gorditos, curiosos y traviesos, perseguían mariposas y mordisqueaban los talones de su madre, quien los corregía con lamidos pacientes y llenos de amor. Ya no había rastro de miedo en sus ojos, solo la inocencia pura de quien se sabe amado y protegido. Don Manuel observaba el espectáculo desde su viejo banco de piedra, con una sonrisa que le rejuvenecía el rostro 20 años. Ya no era el ermitaño solitario que cenaba en silencio. Su vida se había llenado de ladridos felices, de colas que golpeaban los muebles y de un calor que ninguna estufa de leña podría igualar. «Venid aquí, bandidos», les gritaba riendo, mientras los cachorros se abalanzaban sobre él, llenándole la cara de besos húmedos y torpes. Sus manos, antes vacías, ahora estaban ocupadas acariciando cabezas suaves y repartiendo premios. El proceso de recuperación había sido un verdadero día de belleza, extendido durante semanas. Don Manuel se había convertido en enfermero, peluquero y chef. Los baños calientes con champú suave habían eliminado la costra de barro y sufrimiento, revelando la seda dorada que escondían debajo. Las comidas abundantes, preparadas con devoción, habían rellenado sus costillas marcadas. Cada plato de comida era una victoria sobre el pasado. Cada siesta al sol era una revancha contra el frío que intentó matarlos. Maritza, ahora bautizada oficialmente como la reina de la montaña, había desarrollado una lealtad inquebrantable hacia su Salvador. No se separaba de él ni un instante. Cuando don Manuel caminaba hacia el huerto, ella iba a su lado, rozando su pierna, vigilando el horizonte no con miedo, sino con orgullo protector. Sus ojos color miel, antes pozos de súplica, ahora brillaban con una gratitud eterna. Ella sabía, con la inteligencia emocional de los perros, que ese anciano de manos rugosas era el ángel que Dios había puesto en su camino.
La transformación no era solo física, era espiritual. El miedo al abandono se había esfumado. Los cachorros aprendieron que la mano humana no era para golpear, sino para acariciar. Jugaban sin reservas, confiando plenamente en que siempre habría un mañana seguro. La cabaña, antes silenciosa y fría, vibraba ahora con la energía de 5 corazones que latían al unísono. Don Manuel ya no rezaba solo. Ahora tenía una congregación de fieles de 4 patas que escuchaban sus historias junto al fuego. Al caer la tarde, con el cielo pintado de naranjas y violetas, don Manuel se sentó a descansar. Maricha se acercó despacio y apoyó su gran cabeza en el regazo del anciano, soltando un suspiro profundo de paz absoluta. Él hundió sus dedos en su pelaje suave, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. Pensó en la persona que los había abandonado en la tormenta, en ese monstruo sin alma. ¿Dónde estará ahora?, se preguntó. Probablemente viviendo una vida vacía, sin conocer jamás la lealtad pura que él tenía ahora entre sus manos. El karma había actuado de la forma más poética. Quien quiso deshacerse de un problema, perdió el tesoro más grande del mundo. Los cachorros, agotados de tanto jugar, se amontonaron a los pies de don Manuel, formando una montaña de pelo y suspiros. Era la imagen perfecta de la familia que uno elige, no la que le toca. El anciano miró al cielo y guiñó un ojo, como compartiendo un secreto con Dios. «Gracias por enviármelos», susurró. La soledad se había ido para siempre. En esa cabaña humilde había más riqueza y amor que en muchos palacios. La historia de Maricha y sus bebés es la prueba viviente de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Lo que el frío intentó congelar, el calor de un corazón humano, lo convirtió en fuego eterno. Ellos encontraron su hogar definitivo, no en un lugar, sino en una persona. Y don Manuel encontró su propósito final, ser el guardián de estos ángeles hasta el último de sus días. El video termina con un primer plano de Maricha, mirando a la cámara con una expresión de felicidad, serena, mientras la pantalla se funde a negro con el texto: «Nunca subestimes el poder de una mano amiga. El amor salva vidas». Llegamos al final de este viaje emocionante. Ahora te pregunto, ¿quién abandonó a este ángel merece el perdón o un castigo ejemplar? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, quiero leerte. Y si este final feliz te ha sacado una lágrima o una sonrisa, deja un gran like si crees que todo animal merece un hogar lleno de amor. Comenta amén para bendecir la nueva vida. De Maricha, sus cachorros y el gran don Manuel. Nos vemos en la próxima historia de rescate.